hemos aprendido, los justos e injustos mueren. Morimos por la maldición del pecado, pero Cristo nos ofrece un lugar mejor que está en el cielo y la vida eterna. Y Cristo cumplió esa promesa muriendo por nosotros. Pero lo que vamos a tratar de aprender o entender es que Dios murió. El autor de la vida murió. Esta semana, hermanos, nos centraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Bienvenidos a Creciendo en Cristo. Hola hermanos, bienvenidos a Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y voy a dar el repaso de la lección, que es lección 6 y se titula Él murió por nosotros. Y esta persona, Él es Cristo Jesús, Dios mismo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿La muerte de Jesús fue una decisión que se hizo antes o después de la caída? Vamos a aprender en Apocalipsis 13, versículo 8. Mira lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, hablando de Cristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente, Cristo no fue crucificado antes de que el mundo existiera, pero está hablando simbólicamente. Este versículo nos enseña que la muerte de Cristo fue planeada antes de la caída de Adán y Eva. Mira lo que la hermana White dice. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Así que podemos aprender que el plan de salvación ya se había planeado antes de que los humanos cayeran en pecado. Hicieron este plan por si en caso cayeran Adán y Eva. Y el sacrificio de Cristo es el centro del plan de salvación, hermanos. Porque sin la muerte de Cristo no hubiéramos podido ser salvos. Y el sacrificio de Cristo fue prometido desde el libro de Génesis 3:15, que ya hemos repasado ese versículo, lo pueden leer. Y fue simbolizado el sacrificio de Jesús por siglos con los sacrificios de los animales, específicamente de los corderos. Y los sacrificios de los animales, hermanos, no quitaban el pecado. No quitaban el pecado sacrificar un animal. Pero lo que les quitaba el pecado era su fe en el Mesías, en el Salvador, Cristo Jesús, que iba a venir en el futuro, el perfecto sacrificio. Y hermanos, ahora vamos a hablar ya de la crucifixión, hermanos. Cristo caminó en este mundo, anduvo en este mundo por 33 años. Y después de 33 años en el mundo, hermanos, la hora de su sacrificio había llegado. Cristo lucharía con el poder de las tinieblas. Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo esto: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esto lo estaban diciendo, pero riéndose de él. Y Cristo no bajó de la cruz. ¿Por qué? ¿No tenía el poder? Obviamente tenía el poder. Cristo tenía el poder de bajar. Podía bajar de la cruz en un instante y destruir todo el mundo y regresar al cielo como que si nada
hubiera pasado. Y allí hubiera acabado la historia de la humanidad, la historia de este planeta que llamamos Tierra, que llamamos nuestro hogar. Todos los mundos en la cruz ya habían visto la maldad de Satanás. Vieron qué horrible era el gobierno de Satanás y que Dios era un mejor maestro. Así que ya tenían la evidencia todos los mundos que Cristo, que Dios era el verdadero y era el único digno de ser alabado. Así que Cristo nos hubiera podido destruir, pero no lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Por su amor incondicional hacia nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, quiero que ustedes lean ese versículo ustedes mismos y en vez de al mundo y que todo aquel, quiero que lo reemplacen con su nombre, porque de tal manera amó Dios a Joel, que ha dado a su Hijo unigénito para que si Joel cree, tenga vida eterna y no se pierda. Ponga su nombre, hermanos, porque es algo personal. Cristo murió por ti. Cuando andaba en la cruz, cuando estaba en la cruz, pensó en ti, hermanos, en ti y en mí, en todos nosotros, pero en ti pensó. Y dice este comentario, los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar, y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo sujetaban, sino su voluntad para salvarlos. Wow, ese es un comentario asombroso. Los clavos no los sujetaban, sino su propia voluntad, su propio amor hacia nosotros. Y dice, en cierto modo, hermanos, de una manera que obviamente el evangelista no pretende describir, la muerte de Jesús es tanto un acto de Satanás como un acto en el que Jesús gana la victoria sobre Satanás. Satanás era el que le estaba haciendo esto a Cristo, lo atacaba, le estaba haciendo sufrir, pero esto hizo que Cristo ganara la victoria, hermanos. Y Juan 19:30 nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, dijo, it is finished, es en inglés, se ha terminado. Se puede decir consumado es, se ha terminado, se ha acabado. Y dijo consumado es, uno, porque su agonía había terminado. Consumado es, ya terminé de sufrir. Pero era algo más grande que eso. Porque dijo consumado es, hermanos, porque la batalla cósmica contra Satanás y las tinieblas se había decidido quién era el ganador, porque había Cristo ganado la batalla contra Satanás y las tinieblas, hermanos. El que supuestamente, que era Cristo, supuestamente si tú miras la cruz, parece que Cristo había sido derrotado en esa cruz humillante, pero en realidad, hermanos, Cristo había ganado la gran batalla y había sido exaltado sobre todos. Algo que no podremos entender. Cuando vemos la cruz parece que es un hombre que ha sido vencido, pero en realidad ha sido victorioso, porque ha destruido la muerte y el pecado y ya los tienen. Cristo
Y cuando Él regrese, entonces sí, se acabará la muerte y el pecado. Pero Cristo ya nos prometió que va a parar el pecado y el sufrimiento, hermanos, porque ganó esa batalla. Y me encanta lo que dice el reformista Lutero. Mira lo que dice: el altar en el que Él, consumido por el fuego del amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas. Hermanos, Cristo fue consumido por su propio ardor, como dice, su propio amor que ardía en su corazón, significando que Cristo permitió que eso le sucediera por amor hacia nosotros, hermanos. Y Cristo murió una vez para siempre, porque Él es el sacrificio perfecto y su sacrificio nunca pierde su poder. Su sangre nunca pierde su poder. Lo que tenemos que hacer es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Así que tú que has caído en pecado, tú que crees que ya no puedes seguir en la vida cristiana, que crees que ya no tienes poder, que ya te has vencido y crees que Cristo ya no te va a perdonar. Ese versículo te dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. No tú, porque tú no eres fiel, pero Cristo es fiel en perdonarte. Y hermanos, confiesa tu pecado y Cristo está más que dispuesto para perdonarte. Así que levántate. Tú que estás caído, tú que a lo mejor ya no has tenido una buena relación con Dios, levántate y confía que Cristo aún te quiere. Hermanos, cuando pecamos, cuando yo pecaba, cuando caía en pecado, aún todavía caigo, me sentía mal y le decía a Dios, ¿aún me quieres? Y su respuesta siempre era la misma: Joel, yo te quiero y aquí estoy. Levántate, levántate y sigue en esta batalla y vas a vencer con mi poder. Hermanos, eso Dios no nada más me está hablando eso a mí, sino nos está diciendo eso a todos nosotros que hemos caído. Todavía hay esperanza. Levántese y siga adelante. Es mejor caer y aprender a caminar así que nunca tratar, hermanos. Por favor, levántense, porque Cristo es justo y fiel para perdonarnos. Así que, hermanos, muchas gracias por ver este repaso de la lección. Él murió por nosotros y su poder, su sacrificio aún tiene poder. Así que por favor suscríbanse, denle un like, comenten, compartan este video y que sean bendecidos con este mensaje. Bendiciones y los miro la próxima semana. Adiós.